Muy buenas tardes. Inicio nuestra clase el día de hoy. ¿Cómo están escuchando? Hoy vamos a terminar con el último de los temas que nos queda pendiente y mañana miraremos los cambios que vienen en la norma 14.001 en su versión 2026. ¿Cómo están escuchando? ¿Me confirman? Bien. Bueno, vamos a hablar de auditoría. ¿Qué saben ustedes de auditoría? ¿En algún momento han realizado algún ejercicio de auditoría? ¿O han actuado como auditores? ¿En algún momento de sus vidas han trabajado, auditado o han hecho algún ejercicio de auditoría? Sí. Bueno, señores, tenemos que toda aquella entidad que se certifique bajo un sistema de gestión, independientemente del sistema de gestión que sea, llámese seguridad y salud del trabajo, llámese ambiental o cualquier otro sistema de gestión que sea certificado bajo una norma ISO, deben realizar un ejercicio de evaluación que le permita generar una mejora continua. A esto se le llama auditoría. Para ello, existe una guía que nos va a permitir o nos va a orientar frente a cómo se debe desarrollar y gestionar un programa de auditoría. Lo anterior con el fin de tener o evaluar nuestro ejercicio de lado trabajo y tener una mejora continua. Para ello, una de las normas que nos orientan en este ejercicio es la ISO 19011 en su versión 2018. Aunque existen diversas directrices, no podemos dejar de lado que la ISO 19011 nos va a orientar frente a la ejecución de labores propias de nuestra actividad. Por lo tanto, es ella o esta norma la que nos orienta frente a la ejecución de un programa de auditoría y que para ello la norma nos ha establecido unos pasos que todos debemos tener en cuenta. Es por ello que dentro de este ejercicio, la misma norma ha establecido o establece directrices para el ejercicio de auditoría. Esas directrices nos van a permitir, desde una perspectiva de gestión, entender que siempre para auditar se deben garantizar el cumplimiento de unos principios y que para ello la organización debe gestionar la manera de cumplirlos. Asimismo, la misma norma nos establece que se debe gestionar un programa de auditoría. Pregunto, ¿ustedes saben cuál es el concepto de programa de auditoría? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Programa de auditoría? Sí, ok. Ese documento es el que nos orienta frente a la construcción o frente al direccionamiento del ejercicio de auditoría durante una vigencia, ¿ok? Básicamente es un ejemplo o un ejercicio de cronograma, como una especie de cronograma en el cual la alta dirección, o bueno, el cliente de auditoría, junto con el grupo de control interno, se encargarán de realizar ese ejercicio de auditoría. Ahora bien, también tenemos el ejercicio de realización de auditoría y la competencia del auditor. Es por ello que la misma norma nos ha permitido o nos permite, dentro de su objeto y campo de aplicación, que desde la empresa más pequeña a la empresa de mayor cobertura pueda
desarrollar un programa de auditoría. Esto con el fin de generar una mejora. El programa o el grupo o el ejercicio de auditoría basado en la ISO 19011 nos permite indicar parámetros para realizar el ejercicio de auditoría. Nos establece unas buenas prácticas para realizar ese ejercicio de auditoría. Nos orienta sobre la evaluación de competencias de las personas que realizan auditoría y aplican a cualquier organización, ya que a través de estos principios nos va a permitir realizar auditorías y evaluar la competencia de los auditores. Yo quiero preguntarles algo. Para ustedes, ¿qué competencia debería tener un auditor? ¿Será que es necesario que el auditor sea un profesional o tenga un título profesional de 5 años o algo por el estilo? ¿Listo? ¿Será que es necesario que el auditor esté certificado en auditoría de acuerdo a la norma que va a evaluar? ¿Listo? ¿Y será que es importante que la persona conozca, y esto es importante que lo tengan claro, que la persona conozca o el auditor conozca o haya ejecutado el proceso que le toca auditar o los procedimientos que le toca auditar? ¿O solamente con el conocimiento es suficiente? El auditor también debe tener experiencia en la ejecución del programa, del procedimiento que están auditando. Y esa es una de las grandes falencias, que muchos auditores conocen la norma, bien, conocen, son certificados como auditores, tienen experiencia en auditoría, pero nunca han auditado o han realizado el procedimiento que les corresponde auditar. ¿Será que sería un buen ejercicio de auditoría? Porque puede tener 20 años de experiencia como auditor, pero ¿y la ejecución? El auditor debe ser integral y antes de realizar un ejercicio de auditoría que le permita una mejora continua a la organización, debe conocer de manera clara el procedimiento que le corresponde auditar o a haber trabajado en el proceso que le corresponde auditar. ¿Para qué? Para así generar un, una mejora mejor, para así generar un impacto en la organización. Por eso es que la auditoría es un concepto básico que ustedes deben conocer, que establece que es un proceso sistemático, independiente y documentado que permite obtener evidencia objetiva y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Ahí es donde yo les pregunto, para ustedes, ¿qué es evidencia objetiva? Para ustedes, ¿qué puede ser evidencia objetiva? Pruebas irrefutables de que el hallazgo pues, es una no conformidad realmente, ¿cierto? Yo les voy a preguntar algo. Si ustedes no tienen evidencia objetiva, ¿deberían dejar el hallazgo o no? Si su evidencia no es tan fuerte. Compañero usuario, lo escucho.
Si su evidencia no es fuerte, no es básica, deberían dejar el hallazgo. Por ejemplo, ustedes están realizando una verificación de unos chequeos, de una lista de chequeo que tiene la organización en cuanto a unos temas ambientales, ¿verdad? Y resulta que la entidad, perdón, el auditado manifiesta que nunca hizo esos chequeos. Pero al verificar usted el sistema de información correspondiente a esos chequeos, logra evidenciar que los chequeos sí están cargados en el sistema. ¿Será que eso es una no conformidad? Los procedimientos, el auditado dice, no, yo no los hice. El auditado dice, no, yo no los hice. Pero al verificar el sistema de información de la entidad, están cargados esos chequeos. ¿Eso para ustedes es una no conformidad o no? Pero ¿por qué una no conformidad si realmente sí se hicieron? Solamente que el auditado les dijo a ustedes que no los hizo porque tal vez, no sé, alguna razón tuvo, pero cuando ustedes fueron a verificar el sistema, sí estaban cargados. No hay que basarse simplemente en lo que le digan los auditados, señores, porque si usted se basa única y exclusivamente, si usted se basa única y exclusivamente en lo que le diga el auditado, puede que cometa errores. Si usted, y eso no es evidencia objetiva. La palabra, ¿será que qué pesa más? ¿La palabra de una persona en ese momento o un sistema de información con la evidencia del montaje de las actividades? Entonces, ¿por qué me decían que era hallazgo? Eso es el ejemplo claro de que es evidencia objetiva. No es solamente lo que a usted le manifiesten, sino también lo que le pueda a usted generar una mejora y lo que realmente es evidenciado. Porque yo como auditado le puedo decir muchas cosas, pero demuéstremelo. Si no hay evidencia, si es hallazgo, si hay evidencia, aunque yo le diga que no se hizo, es el deber del auditor obtener esa evidencia objetiva para garantizar que realmente sí es una no conformidad. Pues les pregunto, ¿qué pasa donde usted se base única y exclusivamente en la palabra del auditado y vaya y deje el hallazgo porque supuestamente el auditado le dijo que no lo hicieron? ¿Será que usted como auditor quedará mal o no está haciendo bien su trabajo? ¿O será que usted como auditor debe evaluar mejor? Eso es evidencia objetiva, señores. Yo no me puedo basar en simplemente una presunción. No me puedo basar en una presunción. Para dejar un hallazgo, yo no puedo simplemente hacerlo porque me parece, porque consideré, porque me dijeron, sino basado en evidencia. Sino basado en evidencia. ¿Por qué? Porque el auditado puede sufrir una situación de pérdida de memoria, puede estar con nervios en ese momento porque nunca lo han auditado,
puede haber desarrollado diversas, de haber pasado un mal día y ese día se le olvidó que lo habían hecho. Y usted se basó simplemente en la presunción de lo que él le dijo, no más. Y esta situación hace más compleja el manejo de la organización. Porque yo les pregunto, si ustedes dejan el hallazgo solamente en lo que dice esa persona, solamente en lo que la persona dice, ¿qué plan de mejoramiento tendría que hacer la empresa? Póngase del lado del auditado. ¿Qué plan de mejora tendría que hacer la empresa? Sí, pero se supone que el plan de mejoramiento se hace para corregir una no conformidad, ¿verdad? Pero si hay una no conformidad realmente, sí, pero ¿qué plan de mejoramiento? ¿Qué acciones ustedes van a hacer frente a algo que sí se hizo? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué plan de mejoramiento van a hacer ustedes frente a algo que realmente sí se hizo? Ustedes dejaron el hallazgo simplemente basándonos en el concepto que dio eh, el auditado, pero pues realmente sí se estaba haciendo. Entonces, como organización, ¿qué plan de mejoramiento haría? Ninguno, ¿cierto? ¿Qué va a hacer si no se hubo un error? Ninguno, porque ¿qué va a dejar si no se hizo no que un error? Por eso es importante que ustedes, como auditores, analicen correctamente su evidencia objetiva. La analicen correctamente. No se basen simple y llanamente en qué, en lo primero que ven. Porque si se basan en lo primero que ven y no indagan más, pueden cometer errores. Errores que no van a aportar a la organización. Y esto hace que el auditor también quede, pues, no se evidencie que no esté preparado para un ejercicio de mejora, para un ejercicio de evaluación. Por eso es que siempre deben tener esa evidencia objetiva. Evidencia objetiva. Entonces yo les pregunto, claro, ustedes deben indagar más. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando usted le digan lo siguiente? No, señor auditado, usted hizo las listas o por qué no hizo la reunión del del comité de gestión ambiental cada trimestre. ¿Por qué no hizo esa reunión del comité cada trimestre, verdad? Y él le diga, no, es que yo no lo hice porque no me acordaba que tenía que hacerlo. Estoy bien. Y usted se base única y exclusivamente en esa respuesta. Llega a la reunión de cierre y presenta sus hallazgos y entre sus hallazgos pues presenta ese, que no se hizo la reunión trimestralmente del comité de seguridad de gestión ambiental. Listo. Y resulta que aparece otro compañero del auditado y dice, ay, no, mentiras, es que él no sabía, pero mire que sí se hizo. Y le entrega las actas junto con el cumplimiento de los compromisos de cada una de las actas. El día del cierre delante del auditor líder y delante del cliente de auditoría. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Dejan el hallazgo? ¿Continúan, se mantienen en el hallazgo o pasan la pena y lo eliminan?
Gerardo, Buenas tardes. hola. Profesor, por eso pongo ahí en el chat que si el auditado no recuerda eh, que eso sucedió, a mi entender, se debe mejorar el sistema de comunicación interna. Ese es mi criterio. Puede ser un tema de control de registros, pero para evitar que existe una falta de control de registros, ustedes deberán evidenciar realmente que los registros o los documentos que deberían estar al interior de la organización no están. O sea, ustedes deberían haber hecho un ejercicio más allá e indagar si realmente qué pasó, por qué no los hizo, si realmente fue que se equivocó, si estaban en el archivo, si no estaban en el archivo, qué pasó. Entonces, miren que no se pueden basar únicamente en lo que les diga un auditado. Es muy difícil, ustedes deben tener claro esto. No se deben basar únicamente en esto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones les juega la memoria una mala pasada a estos auditados y el que está realizando la evaluación es usted. Ahora, como ustedes deben tener esa evidencia objetiva, o sea, que les garantice realmente que es un hallazgo, también deben garantizar que sus hallazgos estén basados en los criterios, en criterios. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría que usted comience a realizar una verificación en un sistema de gestión como el de ambiental y mire un procedimiento, ¿no? Un procedimiento X. Y resulta que en ese procedimiento X existen dos puntos de control específicos. Por lo tanto, eh, el auditado en ese momento manifiesta que pues no estaba cumpliendo con esos puntos de control. Ok, perfecto. Usted deja su hallazgo normal. Deja su hallazgo normal y resulta que en ese ejercicio de dejar su hallazgo, cuando está presentando los resultados de la auditoría, le dicen lo siguiente, dos puntos. Es que ese procedimiento que usted está auditando es un procedimiento viejo, ya ese cambió y se eliminaron esos dos puntos de control. Su hallazgo en ese momento sigue teniendo criterio o ya no. En ese momento, ¿qué hace usted? ¿Su hallazgo sigue manteniendo el criterio para dejarse o ya no? No, ¿cierto? ¿Y de quién era la culpa de eso? ¿De quién fue la culpa de no tener claros los criterios de auditoría? ¿Del auditado por no haberle dicho o de usted como auditor por no haber planificado bien su auditoría? Siempre deben tener claro el criterio de auditoría. Nunca deben ahora. Ese es uno de los casos, ¿no? Pero bueno, otro caso, que la norma diga, se debe nombrar como, se debe nombrar a alguien como responsable del sistema de gestión ambiental. Dentro del perfil que la entidad ha diseñado, dice que el responsable del sistema de gestión ambiental
Va a ser un tecnólogo en gestión ambiental. Y así se nombra la persona. Al responsable de gestión ambiental se nombra con el perfil de tecnólogo en gestión ambiental. Hasta ahí, bien. Pero usted como auditor, porque en otra empresa evidenció algo similar, pero en ese caso el responsable era un profesional, usted decide dejar eso como no conformidad. Mi pregunta es, ¿tendría criterio usted para dejar ese hallazgo y cuál sería el criterio? Usted podría dejar ese hallazgo diciendo, no, es que el jefe, perdón, el responsable del sistema de gestión ambiental debió ser un profesional en ingeniería ambiental o algo por el estilo, y no un tecnólogo, cuando la empresa dentro del perfil había definido que era un tecnólogo. ¿Ese hallazgo tendría criterio para dejarse? Ok. Entonces ahí es donde entra que el auditor, nunca debe basarse en qué, en presunciones ni en criterios inexistentes. Nunca lo debe hacer. Nunca debe basarse en presunciones ni en criterios inexistentes ni en consideraciones que él diga. Simplemente porque le pareció, porque lo vio en otro lado, porque, ay, porque es que a mí me parece que es más bonito que sea un profesional. No, no. Es que para mí el que debería haber hecho el ejercicio era un profesional, un ingeniero, perdón, ¿no? Lo que sí sé la norma, no me tengo que inventar nada. Si el procedimiento dice que se debe hacer así, así se debe hacer. Si la ley lo dice, así se debe hacer. Si no hay criterio, yo no puedo dejar algo que no esté con criterio. Porque a mí me parece, que porque yo creo que es mejor así, que porque yo creo que los procedimientos son más bonitos si los hacemos blancos o color blanco, que si yo creo que los procedimientos los hacemos eh, con color gris, que es más bonito el color gris, que, bueno, etcétera. No me puedo basar en ello. Yo me baso en lo que es la realidad, no más. Que si no está escrito, pues si no está escrito, entonces no hay hallazgo. Si no hay criterio, pues no hay hallazgo. Punto. Claro, no me puedo basar en la presunción de lo que yo tenga. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algo.
Vamos a ver algo si quedó claro. Si yo les propongo o les pongo este caso, donde dice lo siguiente, al indagar por las necesidades de formación del personal, el auditor se le indica por parte de la Oficina de Gestión Humana que se ha desarrollado unos perfiles del cargo que incluyen requisitos de educación, formación y experiencia, y que al evaluar esos requisitos se determinan las necesidades de formación. Perfecto. El auditor pide el perfil del cargo operario de cortadora de máquina, de cortadora mecánica, perdón. El perfil indica lo siguiente: educación, bachiller, formación en temas de operación y mantenimiento de máquinas PCP y experiencia de 3 meses en el cargo o en un cargo similar con equipos similares. Al revisar las hojas de vida, encuentra que al menos el 30% del personal carece de la capacitación específica en el tema de la maquinaria. Y esto no se ha incluido en el programa de capacitación. Ante esto, se le argumenta que son personas que llevan más de 2 años manejando estas máquinas que aprendieron empíricamente. El auditor decide declarar una no conformidad contra el numeral 7.2 de la 14001, argumentando que no se observa definido el perfil de competencia de este tipo de personas para ocupar este cargo. Pregunto, ¿está bien el auditor? Aquí les habilito los micrófonos. ¿Está bien el auditor? ¿Por qué bien y por qué no? ¿Por qué bien y ¿Por qué por qué? viene y por qué? Sí, Jorge. Sí, correcto. Sí, profe. Señor, te escucho. Yo te escucho. Gracias, buenas tardes y buenas tardes para todos y todas los participantes. Considero que sí está bien el auditor porque, porque está ciñéndose a lo que la norma dice. Es que si bien la persona tiene las capacidades, deben estar sustentadas, sobre todo en, en certificados académicos que, que son los que comprueban realmente esos esas tres, digamos, dimensiones del profesional, el ser, el saber y el saber hacer. Listo, perfecto. Entonces está bien. Yo les pregunto, el hecho que le hayan dicho a ustedes que la persona pues llevaba 2 años y que ya había cogido experiencia y como fue empírico, pues entonces no hubo necesidad de capacitarlo en el manejo de la maquinaria, ¿es válido? Que le digan, no sé, no, pues es que sí, inicialmente pues él no cumplía con el perfil, pero a medida del tiempo él empíricamente comenzó a aprender sobre la maquinaria y demás, y pues por eso no se capacitó. ¿Válido? No, ¿sí o no? Entonces, ahí entra en juego el papel de los hallazgos de auditoría. El hallazgo de auditoría debe basarse en el criterio versus la evidencia. Si el criterio dice debe tener un certificado y en la evidencia no existe ese certificado,
Pues se llama hallazgo. Sencillo, sencillo, fácil. Si el hallazgo, si el criterio dice que debe tener un certificado en manejo de drones y usted no lo tiene dentro del perfil y tampoco lo han identificado para hacer un plan de mejora o otras circunstancias, pues es hallazgo. No hay mucho más que decir. Claro. Entonces miren que no nos podemos basar única y exclusivamente en, en presunciones o temas diferentes, ¿no? Debemos ser muy claros en que si existe una falencia, pues hay que corregirla. Si existe esa falencia, si existe una no conformidad, porque no hay un criterio, pues hay que corregirlo. Punto. Y eso es un hallazgo. Es un hallazgo. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta que me surge con referencia a lo que usted nos ha dicho de que referente al tema de lo que tiene, digamos, la empresa internamente a lo que se dice dentro de la norma. ¿Sí? Si en este caso de lo que está dentro de como, como un reglamento, como algo que está como requisito dentro de la empresa, digamos, va un poco, no va en la dirección de la norma. Yo tengo esa confusión ahí. ¿No es un tema ahí como que se contradice o cómo es la cosa? No entendí. ¿Cómo así? Digamos que dentro de la empresa dice que esos son los requisitos para que, digamos, una persona ocupe un cargo. ¿Sí? El perfil. Sí. Pero la norma, sí, el perfil, pero la norma dice que, digamos, hay unas directrices que, por decir, debe ser un profesional, pero acá dice que debe ser un tecnólogo dentro de sus requisitos. Y, digamos, por colocar un ejemplo, eso, digamos, no es un tema contradictorio o cómo es el asunto allí. Lo que diga el perfil, si el perfil dice que debe ser tecnólogo, tecnólogo. Si el perfil dice que debe ser profesional, profesional. Si el perfil dice que debe tener unas capacitaciones, debe tener las capacitaciones. Y si no las tiene, debe incluirse dentro del programa de capacitación. Si no se cumple dentro del programa de capacitación, quiere decir que no ha identificado esa falencia y ahí sí es una no conformidad. Ahí hay una conformidad. Claro. Ah, ya. Si lo han identificado, pues no. Por ejemplo, este siguiente caso. Resulta que ustedes están auditando el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de controles de emisiones atmosféricas. Están verificando ese equipo. Listo, perfecto. Resulta que al verificar esos equipos, la empresa indica que los mantenimientos se realizan mensualmente. Buenas tardes, buenas tardes. Señor, buenas tardes, sí, señor. En cuanto a lo que dice la nota allí, lo que pasa es que estoy viendo la clase, pero con teléfono. No veo muy bien la cosa. Pero en cuanto a lo que son emisiones atmosféricas y el registro que se tiene que llevar de que si se lleva control de eso allí, existen las normas. Y generalmente en la norma sobre gestión de emisiones atmosféricas, dice cada cuánto tiempo se debe realizar el examen, pues, de comprobación de
cuánto es el grado de emisiones que está saliendo por allí, y entonces si está dentro de los rangos normales, ¿verdad? Entonces, y la misma norma dice en qué tiempo se debe presentar eso. Eso tiene que presentarse al ministerio respectivo, ¿verdad? Y ellos tienen que llevar el registro, tener en archivo de todos los análisis que ellos van haciendo. Cuando el auditor, cuando el auditor llega a la empresa o a la industria a verificar eso allí, o el funcionario del ministerio respectivo, el gerente o el encargado de la gestión ambiental tiene que presentar, tener sustento allí de lo que él presentó a ese organismo para verificar, y eso tiene que hacerse, esos análisis con laboratorios para que estén legalmente registrados ante el organismo competente, ¿ya? Entonces, ya lo que le quedaría al auditor es verificar la información tanto que fue la que fue introducida al ministerio respectivo con la información que tiene la empresa en el archivo. Y entonces así se estaría haciendo la auditoría. Y si puede ser que el registro que tienen que hacer puede ser cada 3 o 6 meses, entonces ahí está el trabajo del auditor, si está cumpliendo con la normativa. Buenas tardes. Tengo Gracias. muy interesante la clase. Gracias, muy amable. Mire, pregunto acá. Póngame cuidado este caso. Présteme la atención. Ustedes están revisando como auditores el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de emisiones atmosféricas, ¿verdad? El auditado les dice a ustedes, pues, en los equipos los mantenimientos se vienen haciendo. Sí, realmente se vienen haciendo. ¿Qué pasa? Que como que no dejamos un registro de los últimos mantenimientos. Realmente sí se hicieron, pero pues no tengo los registros. ¿Por qué? Porque en ese momento no se tomaron fotografías, no llegaron las facturas, el mantenimiento no se hizo en este caso con pago a un tercero, sino que eran como mantenimientos que podía haber hecho el conserje de la entidad. Entonces, pues él lo hizo, pero pues él está de testigo que sí se hizo, pero pues no hay ningún registro. Entonces, ¿qué debería hacer usted como auditor? ¿Dejaría el hallazgo? ¿No lo dejaría? Y si lo dejaría, ¿por qué número lo dejaría? Sí, pero lo dejaría porque por falta de control de registros o porque no se hizo el mantenimiento. Pero ¿por qué lo va a dejar? ¿Por falta de registros o porque no se hizo el mantenimiento? Pero por falta de evidencias del desarrollo del mantenimiento. Entonces lo dejarían por falta de registro, ¿cierto? Y si realmente hubiese sido que el señor le haya dicho mentiras y hubiera sido que nunca se hicieron los mantenimientos, hay que... Pero sí, en ese caso sí, no nos podemos ir a decir que la persona nos está diciendo mentiras, ¿sí? Pues no, él dice que realmente no se hizo, pues entonces le creemos que se hizo, pero pues que no hay evidencia, pues le creemos, ¿cierto? Nosotros le creemos que realmente sí se hizo, pero pues que no hay evidencia, entonces lo vamos a dejar por control de registros, ¿cierto? Numeral 7.4 y 7.5. ¿Ya? Sí, sí se hizo, pero ¿qué? Pero ¿y la Pero la evidencia, los evidencia, los registros? Miren que miren que este punto es importante que lo tengan en cuenta porque ustedes van a encontrar con estas no conformidades y ustedes deben entenderla porque los hallazgos se deben basar en evidencias. Y es por ello que cuando ustedes hablen o tengan un contacto, deben tener claro que claro esos que esos resultados se los van a resultados dar se lo van a dar
al cliente de auditoría? Jorge, te escucho. Jorge García, te escucho. Jorge. Entonces, miren, señores, que ustedes no pueden salir a la cliente auditoría, que es la persona que requiere las auditorías, a decirle simplemente, vamos a dejar el hallazgo, pero el hallazgo basado en qué y a qué numeral. El cliente auditoría es esa persona que requiere el ejercicio de auditoría, llámese dueño de proceso, llámese alta dirección o cualquier, sí, alta dirección o dueño de proceso. Es ese cliente auditoría. Aquí también tenemos otro concepto, otra parte del equipo auditor que se denomina, aunque no lo describí, se denomina gerente de auditoría o dueño de proceso de control interno. Si la empresa es muy pequeña y aunque la empresa sea muy pequeña, alguien dentro de la organización debe fungir el rol de gerente de auditoría interna, aunque él no sea auditor. Entonces, por ejemplo, todas las auditorías se contratan con un tercero, ¿sí o no? Todas las auditorías se contratan a un tercero, perfecto. Pero ¿quién debe definir el programa de auditoría? El gerente de auditoría o el jefe de control interno. Si no hay jefe de control interno, alguien, llámese jefe de gestión de la calidad, llámese jefe de gestión ambiental o responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, alguien debe tener esa responsabilidad. Que bien sí, que de pronto él dice, no, es que yo no voy a auditar porque pues estaría siendo juez y parte, pero pues voy a contratar unos auditores, sí, perfecto, hágalo. Pero alguien debe tener ese contacto para poder desarrollar el programa de auditoría, ese contacto directo con el cliente. Debe entender y conocer esas necesidades. Si no lo hay, pues ahí tenemos ese gran problema. Señores, son las 3 p.m. Vamos a tomarnos un receso porque estamos acá en 15 minutos, ¿les parece? Vamos en 15 minutos. Listo, señores, continuamos. Listo. Entonces, miren que aquí deben tener el caso, claro, el equipo de auditor. Siempre va a haber un doliente. Siempre. ¿Por qué? Porque es el que se va a encargar de realizar ese ejercicio de planificación de la auditoría, de las auditorías. Y ese ejercicio de planificación de la auditoría la debe hacer ese gerente de auditoría. Luego ustedes van a tener un equipo auditor. El equipo auditor debe ser compuesto por un auditor líder y un grupo de auditores y unos observadores. Adicional a ello, si por algún motivo usted no tiene la competencia en el desarrollo de un procedimiento X por parte del auditor, podría optar por solicitar el apoyo de un experto técnico, de un experto técnico. ¿Para qué creen que sería bueno un experto técnico? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que sería bueno un experto técnico? ¿Será que el experto técnico nos ayuda con su experiencia a verificar temas de no conformidades? Haritza, Haritza, ¿te escucho? Bueno, no me cuido. Resulta que
que en algún momento, espérenme un segundo que les enviaron. Resulta que en algún momento a ustedes los envían a realizar la verificación de, por ejemplo, que se le haya realizado la revisión técnico-mecánica a los vehículos en temas ambientales, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, no, es que tenemos que hacer la revisión técnico-mecánica y de gases a los vehículos en temas ambientales. Resulta que en la revisión técnico-mecánica de unos vehículos, ustedes logran evidenciar que un vehículo que se le hizo revisión técnico-mecánica y que se le hizo revisión técnico-mecánica de gases, ¿ok? A unos vehículos de referencia Renault Zoe. Entonces dicen, bueno, pues se le hizo la refilada. El vehículo completaba los 5 años, normal, lo que dice la ley, se le hizo la revisión técnico-mecánica y pues se hizo la revisión de gases, ¿ok? El tema de gases. Y en el tema de gases, esos vehículos estaban fallando. Hasta ahí bien, ¿sí o no? ¿Ustedes pensarían que eso podría ser un hallazgo o no? Listo. Entonces, suponga que usted dice, bueno, Renault Zoe. Listo. Se dice, no, normal, ¿cierto? El vehículo, pues se le hace la revisión técnico-mecánica y que tenga pues, falla en los gases, pues no hay problema. Pero resulta que usted va e indaga más y es un vehículo de estas características. ¿Será que esos vehículos de estas características emiten emisiones, gases? Esta es la revisión. Ese es el vehículo. Entonces, ahí habrá algo raro. Hay una no conformidad. Pues en la revisión salió que estaban fallando el tema de los gases. Pero resulta que los vehículos son eléctricos. Entonces hay que, ¿qué debemos hacer ahí? Nada. Dejamos el hallazgo. Miren que, señores, por eso es necesario el experto técnico. Cuando no sabemos de cierta manera, es necesario contar con un experto técnico. ¿Por qué?
porque hay circunstancias que se salen de nuestro conocimiento pese a la experiencia que tengamos y en especial cuando el procedimiento que nos corresponde auditar no es familiarizado por nosotros, o sea, no estamos familiarizados con él. Entonces, cuando ustedes logran evidenciar, listo, pues eso no es una no conformidad, ¿cómo la van a hacer? ¿Cómo van a dejar dentro de la revisión técnico-mecánica de gases de un vehículo eléctrico que se está fallando por tema de gases porque está emitiendo muchos gases? Si los vehículos eléctricos no fallan, no tienen ese tipo de emisiones, se supone, ¿no? Pues miren que hay que tener claro esto. ¿Por qué? Porque ya después ustedes van a tener que analizar esos aspectos y muchos ni siquiera lo sabían. Muchos ni siquiera se atrevieron a indagar. Por eso siempre les digo, si no saben, si desconocen, si tienen una falencia o algo por el estilo, pues por favor soliciten el apoyo de un experto técnico que los ayude en la construcción de un ejercicio de mejora. Ahora bien, iniciando ya el tema del capítulo 4, este nos establece una serie de principios, 7 especialmente. El primero nos dice el enfoque basado en riesgos. Como auditores, más que encontrar una no conformidad o encontrar una falencia, una falla o algo por el estilo, o un incumplimiento de la norma, nosotros debemos tratar de evaluar que, que lo importante aquí es que nos anticipemos a los riesgos, que a través de nuestros hallazgos podamos aportar a la identificación de nuevos riesgos. Como yo siempre les he dicho, es importante entender que no hay probabilidades o que no existe una metodología clara que diga qué o cuáles son los riesgos que podemos tener nosotros. Por lo tanto, es importante tener claro que nosotros debemos actuar como mecanismos de prevención y de identificación de riesgos. También el auditor debe tener claro que todo lo que deje como hallazgo debe estar basado en un enfoque de evidencias. Tercero, siempre debe ser independiente. Siempre el auditor debe ser independiente. En ese caso, si el auditor debe ser independiente, ustedes han escuchado los casos en los que, por ejemplo, mm, se capacitan a un grupo de personas que ejecutan procesos dentro de la organización en temas de auditoría, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, grupo de gestión humana tiene dos personas que son auditores, grupo de planeación tiene otras dos y así sucesivamente, ¿verdad? Listo, correcto hasta el momento. Ahora, resulta que en un momento nos corresponde como auditores, ya listo, ya no estamos haciendo la ejecución de nuestros procesos normal, pero en un momento dado ya no nos corresponde hacer el ejercicio de auditoría, perdón, no nos corresponde hacer el ejercicio de ejecución de nuestro proceso, sino un ejercicio de auditoría. Yo pertenezco normalmente a un proceso, pero en el desarrollo de las auditorías internas, yo hago parte del equipo de control interno y audito. Pregunto, ¿estas personas perderían independencia a la hora de realizar una auditoría? No, usted normalmente realiza, por ejemplo, es el analista de contratación de talento humano. ¿Sí o no? Generalmente es el analista de contratación de talento humano. Pero cuando a usted lo capacitan como auditor, ¿verdad? Y resulta que en un momento le dicen, venga, haga las auditorías. Usted sería independiente
y podría realizar esas auditorías? ¿O podría existir un conflicto de interés? ¿O realmente no podría hacerlo? ¿O demás? ¿Qué podría pasar acá? ¿Será que el hecho de que usted trabaje, por ejemplo, desarrollando un proceso, normalmente usted tendría un conflicto de interés para ser auditor? Porque, no sé, por ejemplo, usted dice, no, es que le voy a hacer la auditoría al jefe de logística, pero resulta que el jefe de logística, pues al ser jefe, pues tiene más familiaridad, tiene una jerarquía y usted, pues es operario del grupo de talento humano y está bajo la jerarquía. ¿Será que ahí podríamos decir que existe un conflicto de interés? Posiblemente, ¿verdad? Ahora, otro escenario. Espérame un segundo. Bueno, señores, entonces, ¿hay qué? ¿Será que sí? Pues miren, ese es un tema que a veces hay que analizarlo. Ahora, otro caso. Usted es el auditor de control interno de la entidad, ¿verdad? Trabaja como auditor de control interno en la entidad. Resulta que en un momento dado a usted le corresponde auditar eh, una persona que le debe a usted y no le pagó. Esa persona le debe a usted y no le pagó. Yo le pregunto, ¿será que usted se puede ver inmerso en un conflicto de interés ahí? ¿O usted estaría en un conflicto de interés? Claro, ¿cierto? Porque usted, bueno, digamos que usted diga, no, yo soy muy profesional y yo voy a auditar y bueno, normal, yo voy a dejar lo que es. Y resulta que por ser auditado, el auditado va y le paga en ese momento la plata. Dice, uy, mire, pues usted me audita, entonces voy y le pago. Y usted no, pues digamos que usted hizo bien su verificación y no encontró ningún hallazgo. ¿Será que la gente va a creer que usted no encontró ningún hallazgo o que simplemente utilizó la auditoría para, para presionar el pago de su dinero? Listo. Y si resulta que no le pagan, resulta que no le pagan, pero resulta que le deja 10 hallazgos y el auditado tome eso como una represalia porque usted pues simplemente no, porque cree que, mejor, porque cree que usted lo hizo como por una represalia porque no le pagaba.
¿sí? Así usted ya ha hecho bien su trabajo. Entonces va y deja los hallazgos y le dice al jefe, no, jefe, es que ese auditor, mire que me dejó 10 hallazgos porque yo le caigo mal porque no le debo una plata. Hay que, sí, las evidencias hablarán, claro. Usted puede soportarlo. Sí, claro. Pero usted debió, yo cuando le pregunto a usted, usted debió desde el principio, si sabe que existe una posible, una problemática como esta, declararse impedido y decir, no puedo hacer esa situación. Decir definitivamente, venga, no, pues sí, yo sé que le voy a dejar hallazgos y demás, pero si le dejo hallazgos, pues van a tomarlo mal. Y si no le dejo hallazgos, pues igual, ¿cierto? Miren que eso es importante entenderlo porque es un principio. Si ustedes tienen algún tipo de conflicto de interés o hay algo que les ciegue o que no les, mejor, no les permita ejecutar sus labores, es mejor evitar el desarrollo de una labor y decir, me declaro impedido, por favor, díganle a otro auditor. Me declaro impedido, díganle a otro auditor que realmente lo haga porque yo no puedo hacerlo. Sería lo mejor en los dos escenarios. Porque el que queda mal es el nombre, su nombre, no el del demás. Ahora, otro escenario que pueden ustedes observar es la confidencialidad. Cuando usted está auditando, ¿quién es el único que debe saber o conocer sobre los hallazgos? ¿Todo el grupo de la organización o exclusivamente el gerente, perdón, el, ¿qué se le llama? El cliente de auditoría mediante el informe? ¿Será que usted puede llegar y estar divulgando en todo lado la información que está plasmando? No, señor. Lo que queda en auditoría, queda en auditoría. Y el único que debe o el único que le compete conocer sobre sus hallazgos es al, pues, al jefe o al cliente de auditoría, nadie más, a través del informe. De ahí para adelante, nadie más. Por eso se llama, por eso se llama confidencialidad y es otro de los principios. Los auditores no pueden simple y llanamente decir, venga, vamos a hacerlo, vamos a colocarlo, vamos a informar, vamos a hacer esto, lo otro. No, lo que es. El debido cuidado profesional se basa en que el auditor en la etapa de planificación sepa claramente cuál es la norma que le corresponde auditar y basado en esa información evalúe la normatividad adecuadamente. A eso se le llama debido cuidado profesional. Ahora, teniendo en cuenta esto, procederemos a mirar uno de los elementos más importantes dentro de un ejercicio de auditoría, el programa de auditoría. Pero en un segundo se los voy a exponer con un formato.
Esto es un modelo de un programa de auditoría. ¿Ok? Ese programa de auditoría lo debe realizar al principio de cada vigencia el jefe de control interno. El jefe del grupo de control interno es el encargado de realizar ese ejercicio del desarrollo del programa anual de auditorías. Él se debe reunir con los clientes de auditoría, dueños de procesos y la gerencia de la organización y definir qué de auditorías son las que se requieren realizar durante el año. Ese programa de auditoría debe tener un objetivo. En ese caso podría ser verificar el grado de conformidad de los requisitos de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Debe tener un alcance. Debe decir qué es lo que va a auditar, cuándo, cómo lo va a auditar y qué años va a auditar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las auditorías deben ser delimitadas. Usted no puede decir, es que yo voy a auditar el proceso de gestión humana. Sí, pero ¿qué procedimientos? ¿Y qué vigencias? O usted va a auditar desde que se creó la empresa. Si va a auditar desde que se creó una empresa, pues entonces tendrá que demorarse por lo menos unos 2 años, si no es más. Entonces aquí debe delimitar cuáles son las auditorías o cuáles son los tiempos o los años que va a auditar. Una vez ya tenga claro usted el alcance, el objetivo y qué auditoría les corresponde, ese gerente de auditoría o el dueño del proceso de control interno va a definir los respectivos equipos de auditoría interna. Los respectivos equipos de auditoría interna. Ahora, ¿cómo va a definir esos equipos de auditoría interna? Le corresponde también entender que al verificar esos equipos debe determinar el perfil de cada uno para que ellos puedan desarrollar un ejercicio de auditoría interna claro. Ahora, pregunto yo, si se requiere un equipo auditor, perfecto. Entonces, resulta que yo voy a contratar esos auditores. Si yo los voy a contratar, entonces, ¿qué coloco en esa selección? Donde dice equipo auditor, si no los voy a, si los voy a contratar, entonces, ¿qué debo colocar ahí? Si no coloco el nombre del auditor, porque no tengo auditores, ¿qué colocamos ahí? ¿Qué colocamos ahí entonces? Es el perfil, ¿no? El perfil de los auditores que vamos a contratar, ¿cierto? Si usted va, no tiene auditores en su empresa, pero le toca le toca contratarlos, pues, ¿qué debe hacer? Pues de colocar el perfil de los auditores que va a contratar. Sencillo. Ahora, teniendo claro esto, ustedes deben, una vez teniendo claro cuáles son los equipos auditores, la especialidad y demás, pues colocan el listado de las auditorías que van a hacer durante el año, notifican acá de una vez a qué equipo auditor le corresponde realizar cada auditoría y colocan el mes de la auditoría que van a realizar. Y con ello culmina el programa de auditoría. Esto lo debe hacer el dueño de proceso del ejercicio de auditoría. Lo debe hacer esa persona que direcciona el proceso de auditoría. Muy fácil. O sea, aquí debemos tener en cuenta que esa persona que realiza el ejercicio de auditoría, pues es el que notifica o se notifica. Entonces, una vez usted tenga claro cuál es ese equipo auditor que le corresponde, se ha notificado,
el líder de cada equipo auditor le corresponde notificar y planificar las auditorías que les han notificado. De ese equipo auditor, ese líder de ese equipo auditor procede a realizar por cada auditoría algo que se llama plan de auditoría. Plan de auditoría. En ese plan de auditoría se definen y se asignan responsabilidades a cada auditor. ¿Ok? Entonces aquí definen y le dicen, listo, yo soy el jefe del control interno, me corresponde realizar ese equipo de auditoría. Entonces, notifico al auditor tal, notifico al auditor tal para que me realice la verificación de tal procedimiento y procedo a notificar tanto al auditor como a los auditados y qué actividades van a auditar de acuerdo a la auditoría que me corresponde. Una vez teniendo claro esto, se le establece fecha, hora, proceso y procedimiento que le toca auditar, qué actividad tiene que hacer, quién es el auditor que le corresponde y quién es el auditado. Y así se notifican a todos los auditores y se notifican a todos los auditados. ¿Para qué? Para que ellos inicien su planificación de auditoría. Entonces el auditado inicia su planificación de auditoría realizando algo que de pronto ustedes ya conocen, que se llama lista de verificación. Entonces, listo, usted ya lo notificaron, el auditor líder lo notificó que le toca hacer las auditorías, el procedimiento tal, ¿verdad? Listo, entonces usted como auditor procede a construir su lista de verificación. Procede a hacer su lista de verificación. ¿Quién la hace? ¿Quién hace esa lista de verificación? ¿Quién debe hacer esa lista de verificación? ¿El líder de auditoría se la debe entregar? ¿O usted como auditado, auditor tiene que hacerla de acuerdo a sus procedimientos? ¿Quién le entrega esa lista de auditoría? Esa lista de chequeo, quién se la entrega? ¿El líder de auditoría se la hace y se la entrega al auditor? ¿O usted como auditor debe sentarse eh, a hacer su propia lista de chequeo del que audita, el auditor? El auditor llega y comienza y dice, venga, hoy me toca auditar tal procedimiento, entonces me toca verificar este procedimiento, los puntos de control, las actividades de cada procedimiento, los insumos de cada procedimiento y comienza a describir de acuerdo a los procedimientos asignados todas las tareas que le va a tocar hacer. Esto es del auditar, del famoso auditor. Ya cuando el auditor ya tenga claro qué le toca auditar, cuál es la muestra que va a sacar, eh, cuáles son las preguntas que va a hacer y demás, pues ya está listo para realizar su auditoría. Y es ahí, cuando ya se hizo el programa, ya se notificó, ya se hizo el plan de auditoría, ya se notificó y demás, y es ahí cuando usted ya está listo para acceder
algo que se llama la reunión de apertura. Reunión de apertura. ¿Alguna vez ustedes han estado en una reunión de apertura de una auditoría? ¿En algún momento han estado en alguna reunión de apertura de una auditoría? ¿O nunca? ¿Sí? Pues en la reunión de apertura de una auditoría es donde ustedes se sientan y ingresa mejor el líder de auditoría, el equipo auditor y comienzan a decir, venga, esto eh, es lo que, esto es lo que les toca auditar, a esto es lo que se va a auditar, esto es lo que se va, estos días son los que se van a auditar, etcétera. Entonces aquí dice, mire, el día uno, el auditor uno va a hacer esto, esto y esto. Definan si se puede, no se puede, porque por ejemplo, ese día precisamente el auditado tiene una cita de una cirugía, entonces el auditado dice, pues que a mí me toca ese día, pero ese día me programaron una cita, entonces venga, por favor corramos el plan de auditoría y audíteme a mí el día martes para evitar, para yo poder ir a mi cita y el día martes pues yo voy, normal, ¿sí? Entonces, aquí es donde se definen esos detalles de inicio. Por ejemplo, aquí también se define, no, listo, es que el auditor tal le corresponde realizar una auditoría de un ejercicio de auditoría en campo en tal zona, entonces el auditor necesita desplazarse. Coordinan esos desplazamientos, coordinan todo. ¿Listo? Aquí confirman los acuerdos que quedaron previamente plasmados en el plan de auditoría y se define si inicia o no inicia, o qué auditan y qué no auditan. Aquí es donde está. Aquí también se presenta el equipo auditor y se le presenta a los auditados para comenzar esta familiaridad. ¿Listo? Y una vez, pues ya usted termine ese plan, esa reunión de apertura, se deja el acta de la reunión de apertura, se deja claro que se va a cumplir con los procedimientos aquí plasmados. Pues entonces inicia el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, el de realizar el detalle de la actividad de auditoría. Ah, bueno, sí, sí, allá que ustedes me preguntan. Sí existen auditorías virtuales y existen auditorías remotamente asistidas. Son dos tipos de metodología que existen. Auditorías virtuales y remotamente asistidas. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Alguien de casualidad sabe la diferencia? No me acuerdo. Las auditorías virtuales son las que se realizan única y exclusivamente ¿a qué? A los sistemas de información. ¿Ok? Entonces usted simplemente no necesita la interacción con un tercero, sino que verifica el sistema de información, verifica que se esté actualizado el sistema de información y ya, o sea, no necesita verificar o actuar, interactuar con un auditado. Y las auditorías remotamente asistidas, sí. Entonces, la auditoría remotamente asistida, usted puede estar, por ejemplo, aquí en Bogotá o sea, en otro lado, en otra ciudad del país, y el auditado estar en cierta ciudad. Entonces, a través de videoconferencias, por ejemplo, pueden realizar esa auditoría. Entonces, son como dos elementos que podemos tener en cuenta allí. Ahora bien, usted cuando ya esté en campo y desarrolle el ejercicio de auditoría, pues tiene tres circunstancias a tener en cuenta. Sí, claro, también.
Sí, puede hacerla hasta tres, inclusive más, que usted va a poder interactuar con ese auditado en entrevistas, observaciones y revisión documental. Pregunto, si usted va a interactuar con ese auditado en esos tres elementos, entrevistas, observaciones, con esos tres métodos, entrevistas, observaciones y revisión documental, pregunto yo, ¿será que si encuentra una no conformidad en una entrevista, en una observación o revisando un documento, debe dejar el registro, la evidencia de que se hizo? ¿Sí? Y si usted está haciendo la entrevista, entonces, ¿cómo deja la evidencia? ¿Cuál sería la evidencia de una entrevista? De una entrevista. Pero recuerden que si es audio o videoclip, deben solicitar el permiso para la autorización para el manejo de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa evidencia? Ahí deben utilizar algo que se llaman pruebas de apoyo, que son las famosas entrevistas escritas, en donde la persona pues le firma que hizo cierta actividad y que haciendo esa actividad pues le garantiza que realmente sí cumplió o que sí se hizo. Dejarla por escrito. La idea es que el tema de los cuestionarios o mejor, el de grabaciones es complejo porque ustedes deben tener en cuenta que hay un tema relacionado con manejo de datos personales. Entonces ahí, si van a hacerlo escrito o si lo van a hacerlo grabado o demás, deben solicitar el permiso para el manejo de esos datos personales. Porque usted, y esa entrevista debe ser exclusivamente para hechos o para para el caso de auditoría específico. Entonces, yo les sugiero que no se metan con eso porque después se les va a caer la prueba. Entonces, mejor, simple y llanamente, opten por grabar o por no por escribirlo y hacerlo en un documento escrito. Y en ese documento escrito, pues dejan claro lo que pasó. Se llama prueba de apoyo. Ahora, si usted está observando y por X motivo encuentra una no conformidad, porque está recorriendo y evidencia una mala disposición de los residuos sólidos de la empresa. Pues señores, tomen fotografía y si evidencian sistemas de información que están desactualizados, pues ¿qué deben hacer? Tomar pantallazos, ¿verdad? Pero siempre hay que dejar evidencia, porque si el hallazgo no tiene evidencia, entonces ¿cómo lo respalda usted al momento del cierre? Si el hallazgo no tiene evidencia, entonces ¿cómo lo respalda usted al momento del cierre? Y bueno, ahí por eso es que está el tema de la grabación, ¿no? Que usted no puede sacar y exponerla a una persona en una entrevista grabada. Porque imagínese usted donde salga y diga delante de todos los compañeros, venga, mire, esto fue lo que me respondió y esta fue la evidencia de la grabación. Mm, Ese es el tema. Para salirnos un poco del tema, vamos a mirar un tema de análisis que ustedes deben conocer, que es
algunas ciudades de nuestro país que se encuentran en el olvido por temas y que están sufriendo hoy por hoy de temas ambientales. De nacio, ¿no? Señores, cuando ustedes auditen un sistema de gestión, deben buscar una mejora continua. Y esa mejora continua debe garantizar digamos que, reducir esos impactos ambientales que tiene la organización. Si dentro de ese ejercicio ustedes no lo hacen bien, si ustedes no identifican riesgos, entonces, ¿cómo pretenden mejorar los sistemas de gestión? ¿Cómo pretenden realmente generar el impacto? Si simplemente como auditores, si simplemente como auditores no encuentran o no aportan realmente la mejora de una organización. Por eso, a diferencia de los otros sistemas de gestión, por ejemplo, en a calidad están garantizando la sostenibilidad de la empresa. En seguridad y salud del trabajo están garantizando las condiciones dignas y de salubridad de los trabajadores. Pero aquí están garantizando el futuro de sus familias y sus seres queridos. Por eso deben ser muy buenos auditores, tienen que aportar muy bien para evitar que ocurran falencias. ¿Por qué? Porque una vez ustedes realicen las entrevistas, realicen todo ese ejercicio de entrevistas y demás, deben proceder a realizar o a tomar decisiones sobre si esas actividades que observaron son hallazgos o no son hallazgos. ¿Por qué? Porque si no, pues ustedes tienen tres varias opciones. Una, hallazgo. Dos, observación. Tres, eh, hallazgo, observación. Tres, fortaleza y recomendaciones. Cuatro opciones. Ustedes dejan recomendaciones cuando no hay un criterio claro. Dejan una fortaleza cuando la empresa está actuando mejor de lo que debería actuar y está generando un impacto positivo. Dejan un hallazgo cuando se está incumpliendo un requisito de la norma. ¿Listo? Entonces dejan un hallazgo, dejan una recomendación, una observación y una fortaleza. Dejan una observación cuando el hallazgo, cuando lo que encontraron no amerita un hallazgo. Por ejemplo, se revisaron 400 listas de chequeo de tal circunstancia y de las 400 dos estaban mal. Usted puede dejar una observación por eso, porque pues no merita se dejar un hallazgo, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Hallazgo es cuando se incumple un requisito, ¿ok? Observación, cuando ese incumplimiento no amerita un hallazgo. Recomendación, cuando no hay un criterio. Y fortaleza, cuando la organización tiene o ha implementado políticas de impacto o políticas que mitiguen el impacto ambiental y haya ido más allá de lo que debe hacerlo. De todas maneras, ustedes deben concluir, una vez identifiquen todas esas circunstancias y hagan ese ejercicio, deben concluir y determinar si realmente la organización es conforme a los requisitos de la norma o no. ¿Listo? Y una vez se haga ese corte, ese punto,
Pues, y ya tenga usted claros sus hallazgos, y ya los tenga redactados y los tenga pues claros, pues procede a la reunión de cierre. En esa reunión de cierre, el equipo auditor se sienta junto con los auditados y los líderes de cada proceso y informan el resultado de las auditorías. Entonces dicen aquí, perdón. Ahora, en esa reunión de cierre existen varias circunstancias que pueden pasar. Una, dependiendo la metodología que tenga cada entidad, puede ocurrir lo siguiente, que los auditados puedan refutar sus hallazgos. ¿Por qué? Porque consideren que el hallazgo que usted dejó no es conforme con los criterios de evaluación. ¿Sí o no? Entonces dice usted, pues es que sí, realmente el auditado no, la auditoría que esa persona me realizó no realmente no, ese hallazgo no, no era lo que él dijo. Mire que yo tengo acá los soportes, yo sí dejé la actividad, dejé los registros, listo, perfecto. Pero resulta que esa persona considera que ese hallazgo no era, o bueno, que ese hallazgo que le dejaron pues, no meritaba un hallazgo y pues puede refutarlo. Entonces pueden hacerlo en esa reunión de cierre y pueden decir, no, realmente considero que no fue un hallazgo por X o Y circunstancia. También es aquí donde se define o donde se informa de manera parcial el resultado de las auditorías y los hallazgos parciales. ¿Por qué parciales? Porque, como les dije, es posible que se los puedan refutar. Entonces, por ahora son parciales hasta que queden en firme y de acuerdo a su procedimiento. Ahora, también es importante entender que aquí deben decir cuál es el tratamiento que le deben dar a los hallazgos. Pregunto, si definen ustedes cuál es el tratamiento que le deben dar a los hallazgos, ¿sí? ¿Usted como área de control interno puede participar en la construcción de los planes de mejoramiento o no? ¿Usted como área de control interno puede o como auditor puede participar en la construcción de los planes de mejora o no? ¿Sí o no? No, porque si usted participa en la construcción de los planes de mejoramiento, como a usted le va a tocar auditar algo que se llama mejora continua, usted, si ese plan de mejoramiento no fue efectivo, ¿usted cómo va a decir? Usted pierde criterio para auditarlo. Porque imagínese que usted vaya a hacer, listo, plan de mejoramiento, usted lo hizo, perfecto, usted aportó y dijo sí, control interno dio el para dijo que estaba bien. Y resulta que cuando va a auditar, pues ese hallazgo, ese plan de mejoramiento no apuntó a nada y no cumplió con el objetivo. Entonces hay que, auditor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Mm, mm. No, las recomendaciones no son recomendaciones. El plan de mejoramiento lo hace el grupo o la entidad o la parte operativa al que le corresponda. Usted no se puede meter en eso. Por más que usted quiera, usted no se puede meter en eso. ¿Por qué? Porque perdería objetividad a la hora de auditar. Y esa es la gran problemática, que usted no puede perder esa objetividad a la hora de auditar, porque si la pierde, pues ¿cómo va a ser?
¿Listo? Entonces miren que en este paso, en este cierre, auditoría, usted simplemente expone, deja las no conformidades y hasta luego. Hasta la próxima auditoría. Es todo. ¿Claro? Hasta ahí. Listo. Verificaron los, los numerales de la norma. Perfecto. Pero hasta ahí. Más de ahí, no. Ahora, ya una vez presentado todos los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, los hallazgos y demás, y resulta que mm, deben ejecutar algo que se llama el acta de cierre. Ese es el soporte de su actividad. El acta del cierre de la auditoría. ¿Listo? Una vez, digamos que ya pasó el tiempo y no le refutaron sus hallazgos quedaron en firmes y demás, entonces se procede a la construcción final del informe de auditoría. Ese informe de auditoría lo hace el líder de auditoría. El líder de auditoría no, el líder del grupo auditor. ¿Ok? Este punto lo hace el líder del grupo auditor. Y resulta que ese líder del grupo auditor es el encargado de realizar ese informe y presentarlo a la alta dirección. ¿Listo? Es el que encargado de presentarlo a la alta dirección. ¿Con qué? Con los insumos que ustedes le entreguen como líderes. Se lleva, pues que eso depende, o sea, cuánto tiempo se lleva para realizar auditorías depende de los procesos. Yo recomiendo que como mínimo una semana, 5 días, y depende del muestreo, pero recomiendo que como mínimo 5 días. De ahí en adelante lo que ustedes consideren. Y depende la cantidad de muestra que a ustedes les toca auditar, pero sí deben tener un tiempo prudencial. Listo, ya con eso se entrega el informe y se finaliza el ejercicio de auditoría. Pero resulta que no termina todo ahí. ¿Por qué? Porque el líder del grupo auditor procede a realizar una evaluación a cada auditor de acuerdo a su desempeño. Entonces resulta que si usted como auditor hace un hallazgo que no lo entiende nadie, que el hallazgo simple y llanamente eh, que el hallazgo simple y llanamente está ahí, 5 hojas, escribe un montón de vainas que no le sirven. Aparte de hecho, el auditor no cumplió con los principios de auditoría, no guardó confidencialidad, dejó hallazgos con criterios inexistentes y demás, ¿verdad? Entonces allí ese líder de auditoría procede a evaluarlos a través de una lista de chequeo en donde evidencia, donde evalúa la competencia, donde evalúa si usted es competente como auditor, donde evalúa si usted conoce los requisitos y los principios del sistema de gestión, donde evalúa si usted conoce el sector en que está auditando, donde evalúa si usted aplicó los métodos, las técnicas para auditar, cómo lo ejecutó, si cumplió con los principios de auditoría, si fue capaz de planear muy bien su auditoría
de conducir la auditoría de manera adecuada sin entrar en conflicto con los auditados, porque ese es otro problema, ¿no? Que el auditor vaya y diga, listo, vamos a hacer un ejercicio, analizar el conflicto o el resultado de las auditorías. O sea, bueno, yo soy auditor y comienzo a pelear con el auditado. No, que eso no es así, que eso es así, que es que yo como auditor siempre eso se viene haciendo así. El auditor no es el dueño no es el dueño de la verdad. Él tiene que escuchar también a los auditados para tomar la mejor decisión y teniendo claros los criterios. Porque él no se puede basar en simplemente en creerse el dueño de la verdad porque no es así. Ahora, deben tener en cuenta que en ese punto el líder de auditoría los evalúa y les dice, venga, realmente usted sí cumplió con todos los protocolos. Si los cumplió, perfecto. Si no los cumplió, entonces le corresponde a usted adelantar un famoso plan de mejoramiento para evitar o para mejorar sus competencias. Esto no ocurría antes. El auditor simplemente dejaba los hallazgos y listo, pero no mejoraba sus competencias, no mejoraba la forma de redacción, no mejoraba la manera en que debía implementar o como debía, por ejemplo, cumplir con los requisitos de la norma, no hacía bien los procedimientos, no dejaba o dejaba hallazgos sin registro, sin que evidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí simplemente el auditor debe cumplir con esos parámetros. ¿Para qué? Para ser cada vez mejor. De eso se trata. Adicional a ello, también el líder de auditoría también evalúa si usted fue capaz de comunicar los resultados de la auditoría de manera clara. O sea, si sus hallazgos fueron claros. De comunicar los mayores obstáculos encontrados. Si, por ejemplo, hubo una falla o no pudo realizar una auditoría a un punto por X o Y circunstancia, si usted lo informó, si usted fue capaz de informar sobre las no conformidades encontradas y si fue capaz, por ejemplo, de tener habilidades de comunicación eficaz. Ustedes han estado en un ejercicio de auditoría donde el auditor, por ejemplo, eh, no sabe o es un poco grosero. Entonces dicen, no, es que eso no me corresponde, así no es. Señores, vengan, esto es así, así, así. ¿Les ha tocado alguna vez? Eso no puede pasar. El auditor debe comunicar de manera amable, tener habilidades de comunicación eficaz. Porque imagínese un auditor que quiere, se crea el dueño de la verdad y que considere que todo lo que dice es la realidad, pues está conveniente, ¿no? ¿Qué está informando? Y esto es un ejercicio de auditoría. Preguntas. Antes de ir, o para terminar el día de hoy, yo les dije hoy que vamos a hacer un pequeño test. Este pequeño test nos va a servir como preliminar del día de mañana, que veremos los cambios que vienen relacionados con la norma. Para este test vamos a tomarnos estos 30 minutos que nos quedan, ¿vale? Señor usuario, entonces tomémonos esos 30 minutos para realizar Profe, este buenas pequeño. tardes. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, dos preguntas. ¿Cuánto cuesta una auditoría? Depende del auditor y depende del grupo de auditoría, pero yo lo cobro por horas. ¿Sí? ¿Y Sí, cuánto, y cuánto puede costar la hora? mía por ahí 180. 180. Y Sí. un sistema de gestión ambiental. No, igual, la implementación de un sistema de gestión ambiental, eso depende. Es- Eso Sí, sí depende de la entidad. Vamos a hacer un diagnóstico primero y recuerden que yo les dije a ustedes, miren, ojo, porque ustedes deben verificar si el sistema de gestión ambiental cumple con algo. señor. Ujú.
Bueno, pero si hay que empezar desde ceros, el sistema de Depende del gestión tamaño de la ambiental. empresa. Señor, Depende del tamaño de la empresa. Pueden cobrar 6 hasta 10 millones solamente por el diseño. ok, Porque eso no es tanto lo que toca hacer, sino el tiempo que toca invertir. sí, ¿Sí? sí, señor. Listo, señores. ¿Y Entonces, en cuánto tiempo se puede desarrollar ese? ¿Cuánto tiempo se hace? por ahí 6 meses como mínimo. Si tienen software, por ahí 4. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo, señores. Entonces, tomémonos estos 25 minutos que nos quedan para el examen, ¿vale? El documento Excel de programa de gestión de descanso y fatiga no lo... Ah, ya lo incluyo. Listo, ya lo incluyo. De una vez lo voy a incluir. Ya lo voy a incluir de una vez. Por ahora, entonces, quedamos así en el examen y nos vemos ahorita en 20 minutos. Señores, ¿es la misma? Bueno, señores, ¿cómo les fue con el examen? Bien. Bueno, señores, espero que les haya ido bien con el examen. Mañana nos vemos a la misma hora, 2 p.m., para terminar el diplomado. Vamos a mirar los cambios que vienen de esta nueva norma y espero pues les haya gustado. Nos vemos mañana confiando en Dios. Que descansen.